Asambleísta Ávila. Muchas gracias, señor presidente. Compañeros asambleístas, pueblo del Ecuador. Estamos de acuerdo con la moción, señor presidente, de condenar estas prácticas bélicas, terroristas, guerreristas del gobierno de Uribush, y lo hemos expresado y hemos estado en las calles de este país solicitando no únicamente los acuerdos que enfrenten esta política, sino que hemos insistido en que esa base de Manta que fue invadida por los militares norteamericanos tenga que ser soberana, retirar a las tropas de ahí y que sea pues entonces la base Eloy Alfaro de Manta que responda a los intereses del Ecuador. La ola de inseguridad que atraviesa el país, compañeros, provocó la movilización de varios sectores del país. En la provincia de Esmeraldas, quienes hemos y estamos viviendo en carne propia con nuestros familiares que han sido víctimas de esa ola de inseguridad. En lo personal, un sobrino policía fue asesinado en Esmeraldas, producto de la ola de inseguridad. Y nuestro pueblo de Esmeraldas se levantó hace años atrás ya, primero en San Lorenzo, luego a nivel provincial y ahora nuevamente en medio de la valentía del pueblo de Esmeraldas también, con tristeza, lágrimas, porque siguen habiendo víctimas de esmeraldeños y ecuatorianos producto de la inseguridad nacional, que es una situación política y que tiene que ver con esa actitud bélica terrorista del gobierno de Uribush. Y que, por cierto, compañeros, a propósito de la derrota que ha sufrido la propia política de Bush y los republicanos en esta acción que algunos le llaman de cambio, saludamos como afrodescendiente y como negro que el propio pueblo de Estados Unidos entienda y dé dura batida al apartheid y a esa actitud racista del pueblo estadounidense a través de esta política, dándole esa posibilidad de que todos los grupos étnicos del país y del mundo tengan espacios de poder también. Esa decisión del pueblo norteamericano va a dar un cambio, puede ser en algunas cosas, pero no está, compañeros, la política del Pentágono, la política del Estado represivo, guerrerista, terrorista de Estados Unidos, no depende de Obama, depende de la CIA, depende del propio Pentágono y tenemos que seguir, compañeros, vigilantes y estar atentos para enfrentar esa política desde el Ecuador soberanamente. Por eso es que saludamos ese cambio desde el punto de vista de la concepción racial, pero también advertimos que la política del imperio va a seguir en la tónica de seguir enfrentando al mundo con actitudes de guerra. Frente a eso, señor presidente, compañeros asambleístas, pueblo del Ecuador, esta asamblea, al igual que pide el Ecuador, además de condenar estas actitudes guerreristas, lesivas a nuestra patria, contra nuestro pueblo y la soberanía, tiene que avanzar. Si bien es cierto, hay un acuerdo que todos vamos a votar favorablemente, pero también, señor presidente, tenemos que avanzar. Hay procesos de investigación, de hechos de angostura que iniciamos en la asamblea, pero al momento de hoy tienen que ser denunciados y tienen que ser evidenciados al país los resultados de estos hechos. Al igual que los famosos infiltrados de la CIA en el país. El ministro de Defensa, Javier Ponce, el 30 de octubre de este año, presentó pruebas sobre el tema que demuestran que ha habido miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales que tienen relación con estas agencias de inteligencia ajenas al interés nacional y lesivas, compañeros, a la patria. Por eso es que consideramos, compañeros, incluso que no creemos que la salida de 2 subsecretarios del Ministerio de Gobierno o la remoción de aquellos sea la forma o el único castigo evidente
frente a esta falta de atención y de parar la inseguridad en el país, sino que también tienen que haber otros, pues, compañeros, otros responsables en la misma tropa policial, no solo del incumplir la inseguridad, sino también de depurar de la fuerza pública a todos aquellos que violentan la soberanía nacional y que son entonces traidores de la patria. Y es por eso, señor presidente, que estamos pidiendo, y lo hemos hecho por escrito, señor presidente, tanto a usted como a la propia Comisión de Asuntos Internacionales y de Seguridad Interna, para que llamemos al ministro de Gobierno para que nos responda cosas. El presidente ha hablado de 300 millones de inversión en contra de la inseguridad o para darle seguridad al país. Debemos conocer ese plan los asambleístas para tener la información clara y evidente. Además, los gobiernos de Maguac, de Gutiérrez, de Palacios, que también estuvieron dirigiendo este Estado, tienen que responder si hay medidas frente a eso y si se van a remover las cúpulas, tanto militares y policiales, compañeros, frente a un asunto que es grave. Presencia de agentes infiltrados en el Estado ecuatoriano que le dan información primero a los guerreristas, a los terroristas de Uribush y después al Estado ecuatoriano. Esos tienen que salir de las fuerzas públicas y tienen que entender que este proceso de cambio no tiene retro y tenemos entonces que pedirle a los dos ministros que vengan a la comisión para que nos expliquen ciertas cosas, compañeros. No creo, compañeros, que solo el acuerdo que vamos a hacer ahora de rechazo a esa intromisión tiene que ser la salida. Creo que tenemos que exhortar a que la ministra de Relaciones Exteriores, como lo hicimos en meses atrás, y el fiscal vamos a preguntarle qué ha hecho, compañeros. Aquí un fiscal de la provincia de Sucumbíos demandó o inició acciones legales en contra de unas estudiantes mexicanas que fueron encontradas allá en Angostura. Pero sin embargo, a los asesinos, a los que tienen las manos manchadas de sangre, a los responsables directos de los asesinatos de seres humanos, en ese momento, ¿qué acciones legales estamos haciendo como ecuatorianos? ¿A quién vamos a condenar por este genocidio, compañeros? Yo creo que tenemos que avanzar hacia allá y pedir entonces al tenor de este acuerdo que comparezcan entonces el ministro de Defensa y el señor ministro de Gobierno para que nos aclaren las cosas, nos entreguen la información y poder tomar acciones que de una vez por todas le pongan fin a esas personas, a esos funcionarios o miembros de la fuerza pública que acolitan acciones en contra de la patria o peor, que se permitan darle información a otros para que en nuestro territorio vengan y asesinen a seres humanos, cosa que es contradictoria a lo que estamos planteando, compañeros. El Ecuador, un estado de paz y sobre todo el respeto a la vida y al ser humano. Entonces, compañero presidente, compañero asambleísta, pueblo del Ecuador, espero que el presidente de la comisión y nosotros convoquemos a los respectivos ministros para que nos aclaren y demos una salida a estos problemas serios que acoge no solo el Ecuador, sino que América Latina. Muchísimas gracias, señor presidente.